Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión revisaremos un nuevo tema en el cual nos adentraremos a la variable volumen específico, revisaremos el tema de densidad relativa y conoceremos los flujos tanto másico como volumétrico. Comencemos. Videos anteriores habíamos comentado que íbamos a trabajar con tres variables termodinámicas muy importantes, las cuales eran la presión, la temperatura y el volumen específico. En esta ocasión vamos a definir qué es el volumen específico. Aquí, por ejemplo, denominamos al volumen específico con la letra V minúscula y puede definirse como el volumen por unidad de masa. Se expresa generalmente en metros cúbicos por kilogramo, litros por kilogramo, entre otros. Entonces, como habíamos comentado, se define por volumen por unidad de masa. El inverso del volumen específico ya lo conocemos todos y corresponde a la densidad, la cual es masa por unidad de volumen. El volumen específico de sólidos y líquidos resulta relativamente independiente de la presión y la temperatura y su valor puede consultarse en tablas. Entonces, el volumen específico de gases y vapores es una función de la presión y la temperatura y su cálculo implica el conocimiento de las relaciones de estado correspondientes o las relaciones que nosotros vamos a revisar en siguientes videos. La densidad relativa o gravedad específica la vamos a identificar con la letra G mayúscula. Y este es el cociente entre la densidad de la sustancia y la densidad de una sustancia de referencia bajo condiciones específicas. La vamos a encontrar definida como GE o gravedad específica es igual a la densidad del líquido entre la densidad del agua, que es el punto de referencia o la sustancia de referencia que vamos a llevar a cabo en estos cálculos. Por lo tanto, la densidad del agua a 4 grados centígrados es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces este es el valor de referencia a condiciones normales del agua. Por lo tanto vamos a tomar 1000 kilogramos por metro cúbico a 4 grados centígrados. Entonces la referencia utilizada en el caso de sólidos y líquidos es el agua a 4 grados centígrados, la cual posee una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, o que es lo mismo 62.4 libras por pie cúbico. Por ejemplo, la siguiente notación la podemos utilizar también. Tenemos que gravedad específica a 20,4 grados centígrados es igual a 0.7. Este es un ejemplo, no quiere decir que ese 0.7 corresponda a un líquido. Por lo tanto, esto indica que la gravedad específica de la sustancia a 20 grados centígrados respecto al agua a 4 grados. Entonces así es como nosotros la vamos también a definir. Vamos a comenzar a realizar unos problemas de aplicación donde veremos lo que habíamos revisado en un video anterior. Aquí les dejo el link en cuanto a las variables de presión y temperatura. Entonces tenemos que un fluido manométrico especial tiene una gravedad específica de 2.95 y se utiliza para medir una presión de 120.59 kilopascales en un lugar donde la presión barométrica es 97.84 kilopascales. ¿Cuál será la altura alcanzada por el fluido manométrico? Tenemos el siguiente esquema, en el cual tenemos que la presión absoluta corresponde a 120.59 kilopascales, presión barométrica de 97.84 kilopascales. Nos están solicitando la altura que corresponde esa diferencia en cuanto a la presión absoluta con la presión barométrica, y tenemos ahí una gravedad específica o densidad relativa del fluido manométrico que corresponde a 2.95. Vamos a comenzar el desarrollo. Tenemos la siguiente información que ya la platicamos: gravedad específica, presión absoluta y presión atmosférica. Nos están solicitando el cálculo de la altura. Sabemos y habíamos revisado en el video anterior que presión absoluta corresponde a la presión atmosférica más la presión manométrica. Por lo tanto, aquí ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la presión manométrica. Por lo tanto, necesitamos despejar presión manométrica de esta ecuación, que corresponde a un sistema del tipo A, y es igual a presión absoluta menos la presión atmosférica. Ya contamos con estos dos datos,
Por lo tanto, la presión manométrica corresponde a 22.75 kilopascales. Ya tenemos entonces la presión manométrica, por lo tanto sabemos que gravedad específica es igual a densidad entre densidad respecto al agua. Aquí que nos hace falta la densidad del fluido manométrico, porque ya contamos con gravedad específica. Multiplicamos gravedad específica por densidad del agua a 4 grados centígrados y tenemos que la densidad del fluido manométrico es de 2950 kilogramos por metro cúbico. Teniendo en consideración que también en videos anteriores habíamos visto que para el cálculo de la presión para sistemas absolutos podemos determinar la presión manométrica con la multiplicación de la densidad del fluido manométrico por la gravedad por la altura de ese mismo fluido manométrico dentro del dispositivo. Entonces aquí podemos hacer el despeje de la altura, porque ya contamos con la presión manométrica que ya determinamos, contamos con la densidad del fluido manométrico que también ya determinamos y tenemos a la gravedad. Calculando la altura tenemos que corresponde a 0.7861 metros, que es lo mismo de 78.61 centímetros. Entonces esta es la altura que alcanza el fluido en este dispositivo. Vale, entonces vamos a resolver otro problema. Determine la presión manométrica y la presión absoluta del tanque lleno de aire que se muestra en el siguiente diagrama. Tenemos el siguiente esquema en el cual tenemos ahí un tanque que nos está solicitando el cálculo de presión absoluta. Tenemos el dispositivo que es un manómetro en el cual tenemos presión atmosférica que corresponde a 100 kilopascales. Tenemos una altura que representa ahí 40 centímetros y nos indica el diagrama que hay una gravedad específica o densidad relativa de 0.80 del fluido manométrico. Por lo tanto, ¿qué tenemos de información? La información que ya dictamos, y también sabemos que este sistema trabaja bajo el sistema A, que es el mismo que teníamos en el video anterior, y corresponde a la presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. ¿Qué nos hace falta aquí? Nos está solicitando el cálculo de la presión absoluta. Entonces tenemos consideración que presión manométrica para sistemas absolutos podemos ocupar densidad del fluido manométrico, gravedad y altura del fluido. Por lo tanto, sabemos también que gravedad específica corresponde a densidad entre densidad del agua. Despejando densidad del fluido manométrico tenemos que corresponde a 800 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, tenemos que la presión manométrica es igual a 3139.2 pascales. Entonces, ahora podemos calcular la presión absoluta haciendo la sumatoria y colocando los pascales a kilopascales. Aquí mucho ojo, hay que convertir y realizar la suma con unidades homogéneas. Por lo tanto, tenemos que la presión absoluta es igual a 103.139 kilopascales, que es lo que nos estaba solicitando este problema. Revisemos un nuevo problema en el cual nos dice: en el sistema que se muestra en el siguiente diagrama, el manómetro de la derecha está registrando una lectura de 25 kilopascales. Calcule la masa del pistón si este último tiene forma cilíndrica. Entonces tenemos el siguiente esquema. Nos está indicando que el pistón tiene dimensiones de 0.2 metros por un diámetro de 0.40 metros. Entonces aquí alcanza una altura del fluido manométrico de 0.6 metros y la densidad relativa o gravedad específica del fluido manométrico corresponde a 0.90. Vamos a comenzar el desarrollo. Tenemos la siguiente información que ya dictamos. El manómetro de la derecha está registrando la lectura de 25 kilopascales. ¿Qué pasa aquí? Está tomando la presión atmosférica. Nos están pidiendo la masa del pistón. Sabiendo que este sistema trabaja bajo el sistema A, que corresponde a presión absoluta igual a presión atmosférica más presión manométrica, sabemos también que gravedad específica es la densidad entre densidad del agua. Despejando densidad, tenemos el siguiente dato que corresponde a 900
kilogramos por metro cúbico. Entonces, como ya tenemos la mayoría de la información, ahora podemos calcular la presión manométrica de la misma manera que la habíamos calculado anteriormente. Entonces tenemos que 900 kilogramos por metro cúbico por la gravedad de 9.81 metros por segundo al cuadrado por 0.60 metros, tenemos que corresponde a 5297.4 pascales. Ahora vamos a calcular la presión absoluta, que es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, y tenemos que corresponde a 30.297 kilopascales. Entonces ya tenemos aquí la presión absoluta. Además sabemos, y recordando que fuerza es igual a masa por la aceleración, y también sabemos que esta ecuación es proporcional a fuerza igual a presión por el área, realizamos el cálculo del área del pistón. Aquí, por ejemplo, nos estaban indicando en el problema que el pistón tiene una forma cilíndrica. Entonces, considerando el área de un cilindro, tenemos que el área total es igual a 2 veces el área de las bases, que son 2 bases, más el área de los laterales. Entonces calculamos el área total del pistón, que corresponde a 0.5026 metros cuadrados. Ahora calculamos la fuerza. Sabemos que fuerza es igual a presión por área, entonces tenemos el valor de 15.227.27 newtons. Ahora, ¿qué hacemos? Para finalizar, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Despejamos de aquí a la masa y tenemos que masa es igual a fuerza entre aceleración. Por lo tanto, masa del pistón corresponde a 1552.22 kilogramos. Entonces, así es como nosotros podemos determinar las masas o lo que nos estén indicando haciendo uso de las ecuaciones de presión. ¿Vale? Entonces pasemos a un nuevo tema, el cual es el flujo másico y el flujo volumétrico. Entonces aquí, por ejemplo, el flujo másico o flujo volumétrico hacen referencia a movimiento de material o masa de un punto a otro, y es como nosotros lo llamamos flujo. Se denomina flujo másico a la masa transportada en la unidad de tiempo o por unidad de tiempo. Entonces, y también se denomina caudal o flujo volumétrico al volumen transportado por unidad de tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, hacemos mención de flujo másico, lo identificaremos con M minúscula apóstrofe, y para flujo volumétrico V mayúscula con apóstrofe. Por lo tanto, flujo másico es igual a la velocidad lineal del flujo por el área de la sección del flujo por la densidad del fluido que vaya dentro de esta área o dentro de esta tubería, que esto es lo mismo a flujo volumétrico por la densidad. Si hacemos el dimensionamiento de unidades, vamos a identificar que flujo másico lo obtenemos por masa por unidad de tiempo, ¿vale? Entonces realicemos un problema muy sencillo, el cual nos dice que por una tubería se descarga 95 litros por minuto de un líquido sobre un tanque. Si la capacidad del tanque es de 5 metros cúbicos, ¿en cuánto tiempo se llenará el tanque? Entonces tenemos el siguiente tanque. Tenemos la información que es el flujo volumétrico, que representa 95 litros por minuto, el volumen de 5 metros cúbicos, y nos está solicitando el tiempo. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a realizar una conversión para tener todas las unidades uniformizadas, y vamos a cambiar 95 litros por minuto a metros cúbicos por minuto. Entonces, haciendo uso de factores de conversión de un metro cúbico entre 1000 litros, que corresponde a un metro cúbico, tenemos 0.095 metros cúbicos por minuto. Entonces ya podemos hacer uso de la siguiente ecuación, y sabemos que flujo volumétrico es igual al volumen por unidad de tiempo. Aquí podemos hacer un despeje del tiempo. Entonces tiempo es igual a volumen por volumen entre flujo volumétrico.
Entonces tiempo es igual a 52.63 minutos. Así es como nosotros podemos hacer uso de estas ecuaciones, o bien podríamos haber hecho un factor de conversión o utilizar cancelación de unidades sin necesidad de recurrir a este tipo de ecuaciones por medio de los factores. Es una manera también muy fácil y muy adecuada para poder realizar estos cálculos. Entonces así es como terminamos estos temas y nos vemos en un próximo video. Por favor, revísenlos, vuélvanlos a hacer y para que puedan practicar. Espero te haya gustado y haya sido